Una situación que nos preocupa a la mayoría es que nuestros datos personales andan a la libre, los manejan diferentes empresas y uno realmente se asusta. Así que hoy vamos a profundizar en este tema con el licenciado Alberto Castillo, porque definitivamente uno dice, bueno, ¿dónde queda toda mi intimidad en todo este sentido? Licenciado, muy buenos días, ¿cómo Buenos está? días. Gracias por estar con nosotros hoy, sobre todo para tratar un tema como este. ¿Cuáles son verdaderamente los peligros que esos datos personales anden pululando ahí por todo lado, podríamos decir? Bueno, hay diferentes tipos de datos. Hay información más confidencial, por decirlo así, o más sensible que otra. Hay bases de datos donde tienen información nuestra sobre nuestra tendencia política, nuestras creencias religiosas, hasta la sexualidad en cuanto a tendencia, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de información respecto a dónde trabajamos, cuánto ganamos, si tenemos créditos con algunos bancos, si estamos morosos o estamos atrasados en nuestras cuentas. Todo este tipo de información manejan este tipo de bases de datos. Ahora, dentro del marco de la legalidad, ¿es esto legal que las empresas manejen nuestros datos? Y no solamente que las manejen, sino que muchas se dediquen a comercializarlo, es decir, venden los datos que capturaron y se los dan a otras empresas. Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos gusta, somos tentados por aquellos premios en gasolineras, en comercios, donde nos dicen, mire, aquí tenemos el carro del año, puede ser suyo. Buenísimo, ojalá uno se lo ganara. Claro, si usted llena estos tiquetes. Incluso, bueno, a mí me pasó que nunca me había ganado nada y un día me llamaron de una estación de servicio, de una gasolinera, para decirme que me había ganado unos cuartos de aceite, ¿verdad? Pues me pareció increíble porque siempre decía, esto debe ser como un mito, esto debe ser de... Hay algunos comercios que sí, efectivamente, sí realizan esas promociones, sí hacen publicaciones de esos premios que entregan, pero esas gasolineras y esos comercios muchas veces también son contactadas por empresas que compran toda esa información, compran todos los tiquetitos, compran todo el cajón, toda esa caja donde vienen todos los tiquetitos, la compran para ser vendidas a terceras personas. Entonces, toda esa información donde viene su nombre completo, su número de cédula, su teléfono y de dónde vive, muchas veces hay personas que se han escondido por mucho tiempo porque le deben dinero al banco y entonces no le entregan a nadie los teléfonos. Y entonces ahí es cuando la persona dice, qué raro, yo nunca cambié de teléfono, yo nunca le había dado este teléfono a nadie y me llamaron de tal banco que yo les debía dinero hace 4 años y ¿cómo consiguieron mi teléfono? Lo consiguieron precisamente porque obtuvieron con el nombre completo y el número de cédula, muy probablemente a través de estas personas que venden esa información a bases de datos. Ahora, hay empresas que se dedican específicamente a manejar estas bases de datos, incluso financieras, bancos, tiendas que venden a crédito, por ejemplo, algunas muy famosas que venden a crédito, están adscritas o contratan este tipo de servicios de bases de datos. Lo importante aquí es que la información que esté ahí sea fidedigna. En Costa Rica, desde más o menos el año 2004, en junio del 2004, se creó una agencia, la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica, ¿verdad? Donde ella regula todas estas bases de datos. Ok, vamos así a puntos específicos. Por ejemplo, ¿puedo estar vulnerable yo de que se metan en mi cuenta de ahorros y que me roben mis ahorros? Literal. Bueno, lo que pasa es que toda esta información que se maneja en estas bases de datos debe ser guardada con mucha confidencialidad, ¿verdad? Y hay una serie de regulaciones. El problema es cuando estas informaciones se filtran y son mal utilizadas, ¿verdad? Esa información, por ejemplo, nosotros los abogados también nos suscribimos a ese tipo de bancos, de bases de datos, para localizar deudores, ¿verdad? Pero si yo esa información, por ejemplo, yo la utilizo y me gusta mucho una modelo de la farándula, por ejemplo, y puedo entrar y puedo accesar y puedo typear el nombre completo de ella
y ahí me va a salir cuál es su número de cédula, dónde vive, cómo se llaman los papás, sus hermanos, si tiene préstamos en bancos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, esa cantidad de entidades bancarias que nos llaman y nos llaman para ofrecernos créditos, para ofrecernos tarjetas sin haberla solicitado, ¿de dónde sacan toda la información? Bueno, la sacan precisamente de Porque este nos dicen, tipo. ya está lista, se la Claro. mandamos. La sacan precisamente de estas bases de datos. Ellos están buscando siempre personas que no tengan créditos, ¿verdad? Que son personas sanas financieramente, que nunca han sacado un préstamo en un banco, no tienen una deuda de casa, no tienen una deuda por una propiedad, por un vehículo. Entonces, claro, dicen, esta es una persona que es un excelente objetivo para brindarle una tarjeta de crédito porque trabaja en tal lugar, aquí dice que gana tanto, entonces, perfecto, esta es una persona que me sirve para entregarle una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que sucede? Tenía el caso, o eso fue hace varios años, en una carne asada, donde se me acerca un familiar y me dice, mira, ¿qué puedo hacer? Tengo un problema porque tengo un banco que me pasa llamando y llamando y llamando, y le digo yo, para cobrarte, me dice, no, para ofrecerme una No, no, tarjeta de sí, crédito. sí, sí. Entonces yo le indiqué a esa persona que grabara esas llamadas, que le informara cuando recibía esas llamadas, Ujú. que esta llamada estaba siendo grabada, eso es importantísimo decirlo, antes de continuar grabarlas en la silencio. conversación, Ujú. para que esa grabación sea legítima ante un tribunal o ante un juzgado. Entonces, cuando ya esta persona obtuvo una serie de 15 llamadas, presentamos un proceso judicial por acoso telefónico contra una entidad bancaria y el juez nos dio la razón, se falló a favor de mi cliente y lo indemnizaron en varios millones. Ah, ¿de verdad? Sí, entonces eso fue pues un fallo muy importante O sea, de sí se puede acusar por claro, ese acoso. sí se puede hacer siempre y cuando usted cuente con las pruebas debidamente captadas. Es decir, no solamente sirve decir, mira, a mí me llaman mucho, hay que comprobar de qué teléfono te llaman. Si viene un teléfono privado a usted, yo siempre les digo a mis clientes, les regalo una libretita en blanco y les digo, Ujú. mire, si a usted lo llaman, de ese banco usted apunta. Hoy, Sí, una miércoles, bitácora ahí, ajá. miércoles, fecha tal, de tal mes, me llamaron de un número no identificado a las 8:15. Y Ujú. así hace una bitácora, ¿verdad? Y después con esa bitácora va y saca un reporte de llamadas, sea al ICE o Ujú. a la persona a donde venga su servicio, su proveedor de servicio telefónico, y ya con eso usted va a tener un fundamento. Aparte de eso, de grabar las llamadas con esa leyenda, ese mensaje diciéndole, tanto le sirve a ellos cuando les dicen, esta llamada está siendo grabada, como a nosotros también. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está harta de esto? ¿Puede uno pedir que quiten nuestro nombre y nuestros datos de esas listas? Sí, si ustedes van a la Agencia de Protección de Datos que queda en el Registro Nacional, usted puede solicitar se supriman la información. Puede ser la totalidad de su información o solamente ciertos datos. Usted puede decir, quiero que se suprima la información de mis teléfonos o quiere que se suprima la información bancaria que yo tengo. Lo que pasa es que cuando uno va a pedir un crédito y los bancos o agencias financieras verifican esas bases de datos o llaman a esas bases de datos, utilizan esas bases de datos y sale que está suprimido, a usted no le van a entregar ese crédito, Ujú. porque dicen esta persona por algo no lo está reportando. Y a eso quería llegar, porque muchas veces la gente solicita un crédito, por ejemplo, Sí. y llega al banco Sí. y resulta que el banco ya prácticamente está en no, porque tienen un montón de datos más allá de los que les dimos y algo hay ahí en la letra menuda que nos dicen no, y uno se siente indefenso, se Claro. siente mal. Hay dos situaciones aquí. A veces es favorable y a veces es negativo. Negativo cuando ellos tienen esa información que usted ya tiene una cuenta, por ejemplo, con un banco y que usted ha venido pagando con atrasos o no les pagó o digamos, tiene una operación en trámite judicial, ahí es negativo. Pero existe también lo que está pasando actualmente en Costa Rica, que es que los bancos no comparten la data bancaria. Entonces, por ejemplo, una persona que gana
2 millones de colones o 1 millón de colones, digamos, una persona que gana 1 millón de colones, pues, y que tiene el crédito sano, entonces la llaman de un banco y le dicen, mire, usted tiene el crédito sano, nosotros queremos otorgarle esta tarjeta. Perfecto, usted la toma. Después, como no tiene operaciones en crédito, en cobro, llama otro banco y le dice, mire, usted es tan buen cliente, usted no tiene operaciones, también le queremos dar esta otra tarjeta de crédito. Entonces llama otro banco y también le dice, mire, usted tiene el crédito súper sano, le queremos dar esta tarjeta de crédito. Entonces, está aquí hasta el cuello. No, cuando usted se da cuenta, usted tiene en tarjetas de crédito, tiene un crédito de 5 millones, pero usted solo gana 1. Sí, claro. Entonces eso es cuando las personas se comienzan a endeudar. Claro, si uno no fuera ordenado, le comienzan a quedar mal esta tarjeta, claro. Después como quedan mal con esta tarjeta, comienzan con estas tarjetas a pagar las otras y se va dando una bola de nieve y al final la persona queda endeudada con un dinero que nunca tuvo, porque es dinero plástico. Claro. Ahora, Alberto, hay una televidente amiga nuestra que nos está llamando y está comentando que tiene su mamá de 75 años y que dice que la llaman todo el tiempo, pero es angustiante, de una cooperativa donde la llaman a cobrar, pero ella no tiene ninguna deuda ahí. ¿Qué puede hacer en este caso? Bueno, muchas veces se da también este acoso telefónico cuando llaman a familiares nuestros por una deuda de uno, ¿verdad? ¿Se puede llamar a familiares? No se puede, pero lo hacen. Y entonces es un acoso telefónico que también uno debe de denunciar. ¿Por qué? Porque saben que tal vez si me llaman a mí y yo no reacciono y yo no les contesto las llamadas, lo que hacen es que asustan a tus padres, ya es una señora mayor, mi papá es un señor mayor, entonces lo llaman a él, mire, ¿sabía usted que su hijo nos debe a nosotros la suma de 5 millones? Y tal vez el señor no sabe. Entonces, claro, cuando uno llega a la casa de los papás, lo reciben diciendo, mira, me llamaron del banco tal y me dijeron... Eso es confidencial. Por supuesto, eso no debería hacerse y más que porque causa un trastorno familiar, ¿verdad? La operación fue contratada conmigo, y no fue contratada ni con mis papás, ni con mis primos, ni con mis hermanos. Ahora, un trastorno es lo que viviría yo si me pasa lo que le pasó también a otra amiga televidente que la llaman de una entidad bancaria. Hasta ahí vamos bien, pues ya estamos acostumbrados a esto, pero donde le dicen, mire, le ofrecemos este crédito porque le puede servir, porque además usted tiene 2 hijos que se llaman Juana y Pedro, que tienen tantos años, les puede servir. Bueno, a mí me empiezan a describir a mis hijos y me muero con la inseguridad que vivimos hoy y que manejen tantos datos personales. ¿Esto se vale? Bueno, lo que pasa es que también... O sea, la operadora del banco, estamos hablando. Sí, lo que pasa es que también... la información es algo muy valioso, es un factor muy valioso. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros también alimentamos eso. Y si nosotros nos diéramos cuenta todo lo que hacemos diariamente y cómo entregamos información, incluso al AMPA, cuando nos estamos tomando fotos en un restaurante y estamos diciendo, estoy en este restaurante, y obviamente hay personas que están revisando el Facebook y damos invitaciones a Facebook y agregamos personas que no nos conocen a nuestro Facebook y a otras redes sociales, y entonces nos damos cuenta que la persona está tal vez en Guanacaste, y entonces decimos, esta persona está en Guanacaste, quiere decir que para regresarse de Guanacaste para acá va a tardar por lo menos 4 horas en regresar, es decir, que tengo 3 horas para robarme toda la casa, tengo 3 horas para poder cometer un crimen, o tengo tanto tiempo porque la persona está en un restaurante, no está aquí. Entonces no es conveniente tomarnos dar esa información. Estamos en un restaurante en estos momentos, si lo quieren hacer por lo menos háganlo no inmediato, háganlo al día siguiente o háganlo en unas horas distintas de donde se encuentren. Igual la información me llamaba mucho la atención, ahora discutiendo con unos clientes, pues es muy importante, creo yo, que los niños se quiten los uniformes al salir de la escuela. ¿Por qué? Porque también los niños cuando ciertos niños van a comer a un restaurante y los ven con la camisa del colegio tal, también es una forma de decir, esta persona está en tal colegio, eso es un colegio de dinero. Pero qué tristeza vivir realmente así, sí. Hay mucha información muy valiosa y las personas que quieren delinquir, ¿verdad?, se aprovechan de todo tipo de ese tipo de información. Ahora, Alberto, cuando hablamos de todas estas bases de datos que se manejan en las diferentes entidades, ¿esto es cierto que cada 5 años se borra y empieza de nuevo? Bueno, realmente no.
no es así. ¿Por qué? Porque los contadores públicos autorizados hacen una certificación de las deudas. Entonces, ciertos títulos, por ejemplo, la letra de cambio y la prenda y el pagaré, que tienen cierto vencimiento a ciertos años, al vencer ese título, ellos hacen como una nueva certificación y entonces vuelven a traer la deuda al día de hoy. Entonces es muy difícil, por eso es bueno llegar a arreglos de pago con las instituciones financieras. Ahora, ¿qué pasa cuando llego, por ejemplo, igual a una entrevista, que esto también le ha pasado a algunas personas y es como desvestirlo a uno, uno va preparado para algo y de repente la radiografía se la dan ellos y saben más de lo que puso uno, por ejemplo, Sí. en el currículum. Y uno dice, bueno, ¿para qué entregar un currículum si están más enterados que nada? Bueno, esos son cuando las empresas cuentan con un departamento de recursos humanos que se encarga no solamente de revisar tu currículum, sino también te revisan la vida, te revisan el Facebook, te revisan las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo puedo venir a este trabajo y entrevistarme con usted y yo también tengo una doble vida. Entonces resulta que yo vengo y hago una presentación muy formal con saco y con corbata ante usted, pero resulta que mi vida personal es un desastre. Entonces yo tengo fotos en mi Facebook o en las redes sociales donde salgo tomando licor y en unas fiestas desastrosas y salgo borracho y todo este tipo de situaciones. Incluso hasta increíble, con las dietas. Han dado casos de jugadores de básquetbol profesionales en Estados Unidos donde el entrenador les ha impuesto un régimen muy estricto de dieta y resulta que todos los jugadores estaban siguiendo esa dieta y uno de los jugadores salió en un restaurante comiéndose una gran hamburguesa. Entonces el entrenador vio esto en su red social, porque lo tenía en su red social, y lo sancionó y casi que lo despidieron por no seguir con las políticas de las empresas, porque las empresas también no solamente les interesa que usted sea un buen trabajador dentro de la empresa, sino que cuando usted sale afuera de la empresa, usted también tenga un comportamiento con el nombre y el logo de esa empresa. Excelente. Aquí lo que nos queda es que seamos mucho más cuidadosos con todos los datos que estamos entregando a todo el mundo. Muy ¿verdad? precavidos con los Así datos es. que estamos entregándole a todo el mundo. Patricia, yo quería hacer un saludo que nunca lo hago, pero me gustaría saludar a nuestros hermanos venezolanos por la situación que están pasando tan terrible en su país y yo quería aprovechar este espacio para mandarles un saludo a ellos por la situación que están viviendo. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Un placer conversar Gracias. contigo. Nosotros continuamos y vamos con información de mucho interés para nosotras las mujeres. Vero.